Sí, sí, Elías, sí. Ah, me parece regio, oiga, me parece muy importante. Medio chismositas, ¿no? Su merced, porque enterar de lo que pasa en el resto de la gente. Bueno, oiga, sí, muy importante el ejercicio, muy interesante. Bueno, ahora yo les voy a preguntar algo. No sé, yo quisiera escuchar como de qué quisieran saber, alguna cosa, algún tema de la vida, de la historia, no sé qué quisieran saber. Eh, pues, Bueno. Bueno, porque por ejemplo, podríamos plantear una pregunta a analizar. Por ejemplo, ¿qué importancia tiene? He hecho una investigación, 25 años haciendo esta investigación y, y tratando de indagar sobre cuál es la importancia que tiene ¿Se han el invitado? agua, el agua en la navegación. ¿Qué importancia tiene el agua en la navegación? Ok, Sí, ese es me un tema pareció muy súper valioso el interesante, ejercicio. claro, Claro, muy no sé si interesante. ustedes, es un ejercicio súper Nunca me lo había importante. preguntado. Traté 25 años esa investigación y el resultado fue contundente, contundente. Es muy importante. Doctor Es Elías muy importante. Trinidad, Sí, cuéntenos, sí. antes de que se quede dormido, cuéntenos cómo es el tema del agua en la navegación. Entremos en detalle. Bueno, se hizo un análisis, tuvimos que viajar por todo el mundo, investigamos una parte muy importante que fue el desierto de Sahara. Resultado, Sí. cero. No se pudo. No se pudo, no se pudo. Intentamos por todos los medios, muy difícil, muy difícil. Pues hicimos el ejercicio en el océano con resultados absolutamente positivos. Les determinamos como tesis final que es importante que la navegación siempre se dé en la presencia de agua. Muy importante, don Sí, Elías. sí, sí. Sumamente valioso. A ver, ¿qué más hicimos? A ver, les voy a contar. Les voy a contar una historia muy importante que ahora que se acerca la fecha de la fundación de la ciudad capital de Colombia que conocemos hoy como Bogotá. Esto es un hecho importantísimo en la historia de Colombia porque se ha construido con mucho esfuerzo y se hizo con entusiasmo. Mucha gente participó. Don Elías, no se vaya a dormir que las niñas lo están escuchando. Les voy a recordar algunas cosas anecdóticas de la historia de Bogotá. Bogotá se fundó Ay, se va a quedar dormido. tres veces, ¿Tres veces? tres veces, tres veces, en sitios diferentes, por ejemplo. Doctor Elías, Tres veces. despiértese. Entonces resulta que cuando se fundó, tenemos unos hechos importantísimos en la historia que recordar. Muy importantes, muy importantes. ¿Cómo cuáles, ¿Qué es lo doctor primero que Elías? se hace en una fundación de una ciudad? La ciudad la fundaban los colonizadores, los españoles, portugueses, franceses, de todas las nacionalidades que lograron llegar acá finalizando el siglo XV y empezando el siglo XVI. Entonces resulta que ellos llegaban acá y ubicaban un sitio, un terreno plano importante que les pudiera servir, que tuviera recursos, que tuviera agua, que se pudieran defender de los invasores, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos trajeron toda su arquitectura e ingeniería y obviamente también nos trajeron todas esas enfermedades. La viruela, el sarampión. También nos trajeron los españoles una gran cantidad de variedad de animales. Por ejemplo, cucarachas, ratones, caballos. Espere, doctor Elías, despacio. Muy agradecidos con los españoles por tantas cosas, ¿no? Por tantas cosas tan importantes, valiosísimas. Imagínense que una de las características que había en la ciudad era algo que ponían en el centro y era la Plaza Mayor. Era el centro de la ciudad. ¿Cómo se llama la Plaza Mayor de Bogotá? ¿La Plaza de Bolívar?
La plaza. La Plaza de de Bolívar, Bolívar. correcto. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy importante, muy interesante, muy bien. Y uno ahí es donde uno dice, oiga, pero ¿cómo así? ¿Por qué le ponen a un señor tan importante, libertador, el nombre de una plaza? ¿No? Como rara la cosa, ¿no? Que a Simón Bolívar le hubieran puesto el nombre de la plaza. Muy raro, ¿no? Muy raro. Entonces imagínense que en ese tema, en la Plaza Mayor ponían algo que se llamaba la picota. ¿Han escuchado el término de la picota? ¿Alguna de las niñas? No, señor. Es la cárcel, ¿no? Sí. En Bogotá hay una cárcel que se llama La Picota. Muy bien, muy bien. Y antes se utilizaba un término muy de nuestra época que decía, hay que ponerlo en la picota pública. ¿Qué quería decir? Es decir, hacer algo muy popular, poner a la gente como en juicio, condenar a la gente. Y eso tiene un origen muy importante. Y es que la picota era un tronco de madera que se ponía en la mitad de la plaza y se ponía con unas cadenas y unos aros, como unas esposas, las que les ponen a los delincuentes y criminales. Y resulta que ahí ponían a los condenados. ¿Cuáles condenados? Pues los condenados que tenían crímenes muy graves, los más graves que se consideraban en la época. Obviamente, robar era muy grave y se podía condenar hasta con la muerte, dependiendo de quién era el afectado. La violación o el ultraje hacia una dama también era condenado con la muerte. ¿Y cómo se condenaba a la muerte? Al susodicho infractor de la norma lo colocaban en esa picota. Y ahora imagínense ustedes que lo ponían sin ropa, desnudo, en el frío de Bogotá. Lo ponían ahí y como quedaba en la calle públicamente, la gente podía ir a escupirle, podía ir a pegarle, a darle con palos. ¿Sí? Era gravísimo estar en la picota pública. De ahí que ese término se utilice y se haya acuñado para una cárcel, porque la picota es el castigo, el encierro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora les voy a preguntar algo muy importante, a ver si saben. Ustedes han escuchado a las mamás y a las abuelas cuando le dicen a uno, mijo, mija, ojo le da el sereno. ¿Se han escuchado el término? Sí, señor. Sí. Sí, ¿Y qué es doctor. eso? ¿Qué es eso cuando usted le dicen ojo le da el sereno? ¿Qué querrá decir eso? Algo Pues me dice ahí como el, la señorita presente, se dígame. como el viento de la noche para que no se enfermen o algo Ajá. así. ¿Sí? ¿Qué dice doña Sofía? Sí, lo mismo. Si no le dicen, abríguese bien porque le da el sereno. Y uno dice, ¿pero qué es el sereno? Búsqueme en el diccionario a ver si eso existe. Eso no existe. Es una palabra que se inventaron aquí. Pero resulta que eso era de la época colonial y les voy a explicar por qué. Pongan mucha atención. El sereno era un cargo público, es decir, era un trabajo. Había un señor que le decían el sereno, el sereno. ¿Cuál era el trabajo del sereno? ¿Alguien sabe? No. El sereno tenía como función prender y apagar las luces del alumbrado público que tenía Bogotá en esas épocas. ¿En qué consistía? Pues eran antorchas a base de aceite y él tenía que pasar con un instrumento en un caballo y lo depositaba para poder apagar la luz. ¿De acuerdo? ¿A qué horas empezaba a trabajar el señor? Empezaba a trabajar cuando empezaba a amanecer el día. ¿Sí? Entonces a las 5:15, 5:30 de la mañana, el señor muy entusiasmado salía en su caballo a apagar las luces. Y a las 5:30 o 6 de la tarde volvía al trabajo a encender las luces. Así funcionaba el alumbrado público de Bogotá. Así funcionó durante muchos años. Y ese trabajo se llamaba el sereno. Señor, muy importante en el desarrollo de la ciudad. Se va a dormir. Doctor Elías Trinidad. Doctor Elías. Doctor Elías. Sí, sí, Llame. buenos días. Mi nombre es Elías Trinidad
Doctor Elías, íbamos en el alumbrado, en el sereno. Ah, El sereno. el sereno. Sí, Ay, ojo, mamita, eso. le da el sereno, ¿no? Le da el sereno. Le da el sereno. Sí, señor, porque me da tos. Le da el sereno. Entonces resulta que los genios ingenieros arquitectos españoles, cuando fundaron la ciudad y empezaron su construcción, en la zona de la Candelaria, que tiene cierto nivel de inclinación por encontrarse en una montaña, en el pie de una montaña, entonces crearon el acueducto y el alcantarillado, ¿sí? Como no conocían el concepto del concreto, entonces lo hacían en barro, que era lo que se producía acá. Entonces lo hacían en el barro, lo mismo que hacen las cerámicas. Pero resulta que pensaron que era más prudente mandar el acueducto por debajo de las calles para que el agua estuviera protegida. Y en los extremos de las vías de las calles colocaban el alcantarillado. De tal manera que usted podía ir caminando por la calle y podía ver por esos canales los desechos de las casas, de las personas, de sus baños, de sus retretes. Uy, Qué real porquería. qué real, porque Ahora, aquí es donde viene la historia dramática. ¿Y por qué aquí se desarrollaron enfermedades y murió muchísima gente de infecciones intestinales? Resulta que con el tiempo, esos canales del alcantarillado, por efectos del sol, empezaron a cuartearse. Y al cuartearse se filtraba el agua, los líquidos putrefactos y fétidos que pasaban por ahí. Al encontrarse los canales del acueducto exactamente debajo del alcantarillado, entonces las aguas que llegaban a las casas limpias, pues venían contaminadas con heces. gas. Y la gente se enfermaba sin saberlo. Es una real porquería. Y esa obra de ingeniería magnífica se la debemos a los arquitectos e ingenieros españoles que llegaron a colonizarnos. Ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ver el sereno de la tarde, el viento, con los desechos de las casas? Pues resulta que era un poco vergonzante que una familia saliera a voltear el balde en la calle y que todo el mundo se diera cuenta que era lo que habían producido en la noche anterior. Entonces la gente con un nivel de vergüenza muy alto, además porque las familias que allí habitaban eran familias muy prestigiosas y chiviadas de la época. Entonces, ¿qué hacían? Las personas abrían la puerta sin salir a la calle y lo que hacían era que cogían el balde y lo botaban a la calle y no se asomaban para que la gente no los viera y les diera vergüenza. Es que caray, eso sería una cosa vergonzante que usted saliera y lo vieran botando esas cosas y el vecino aquí lo pillara usted en esas, pues eso sería horroroso, ¿cierto? Ahora viene la pregunta, ¿a qué horas hacen eso? Pues no lo van a hacer durante el día porque obviamente hay tránsito y obviamente eso puede que los miren. Entonces lo hacían antes del alba, antes del amanecer, justo cuando podía estar pasando el sereno. El sereno. Entonces, siempre que a alguien lo mandaban a botar los desechos, le decían, ojo, le da al sereno. Es decir, ojo, le pega con el popó al señor empleado público que paga los faros. Le da la pulga al sereno. ¿Sí? Entonces, ese término se acuñó como ojo le da al sereno, se relacionó con el amanecer y el atardecer, y hoy en día conocemos esa historia como ojo le da el sereno. Y era ojo le da al sereno. Esa es una de las grandes anécdotas que tiene la ciudad de Bogotá. Y quisiera agradecerles mucho por el tiempo, porque realmente ha sido muy productivo. Quisiera que pudiéramos hablar, por ejemplo, sobre cuáles fueron esos primeros cultivos que se dieron en la ciudad de Bogotá y cómo se dio esa distribución de los territorios y de las manzanas que se hicieron ahí, porque eso es un ejercicio muy valioso.
Doctor, doctor, Que no, porque el tema está muy interesante. Doctor, que las manzanas, que los cultivos. No se nos duerma, doctor, que eso está muy bueno. Doctor. 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 Tenemos por ahí una